a poco nos estamos acercando a un año de estar en estos menesteres juntos. Y hoy vamos a tratar un tema delicado. Ya se dieron cuenta el lenguaje no acostumbrado a escuchar de parte de Dios, pero es palabra de Dios y es Dios el que va a hablar. Entreguémosle este tiempo al Señor con toda reverencia. Llegamos a tu palabra. Sabemos las intenciones de nuestro corazón es que tu palabra corra libremente, que no haya nada humano que la estorbe, pensamientos, interpretaciones, sino que sea tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre que uno se mete con el liderazgo, está en problemas. Y siempre cuando uno analiza las cosas, la parte más difícil es cuando uno tiene que pensar, bueno, ¿y qué parte de todo esto tiene el liderazgo? Le echamos la culpa a la congregación, le echamos la culpa al entorno, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a la carne, pero cuando reenfocamos y vemos, siempre el liderazgo tiene una parte muy grande del problema. Y no nos gusta enfocar el asunto porque en una u otra forma todos somos líderes. Y así que aunque vamos a hablar de la disciplina de Jehová de los ejércitos, al liderazgo, no se quite, no haga el quite y diga, eso es para mis líderes. No, todos somos líderes en una u otra forma, en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en la familia, en algún lugar usted ejerce liderazgo. Así que esto es para todos, pero sí hay un énfasis especial en el liderazgo. Iba a decir que ayer, el domingo pasado, veíamos cómo Dios le reclama a los sacerdotes del templo, a los sacerdotes que se dedicaban a recibir las ofrendas y ministrar delante de él al pueblo, haciendo el papel de mediadores entre Dios y el pueblo. Están los sacerdotes del tabernáculo. Ahora, su mensaje va con toda la tribu de Leví, con todos los levitas, con todos los sacerdotes que tenían un ministerio. Y empieza diciendo en el versículo 2:1 que para ellos, y que escuchen, y empieza, si se dan cuenta, el lenguaje que usa el Señor Dios para hablar al pueblo es fuerte. Y yo considero que uno de los pasajes más fuertes que encontramos en el Antiguo Testamento es este. Obviamente, los traductores en español lo han suavizado bastante lo han suavizado, pero es incómodo, ¿no? Aún para leerlo en voz alta, algunas personas se frenan porque suena muy fuerte, pero lo que está en juego aquí requiere de la fuerza. Yo le pedí no sé si hay alguien que me pueda apoyar. Me gustaría que alguien leyera el texto para hacer comentario y concentrarme en el comentario y no tanto en la lectura. Malaquías 2:1, si alguien lo tiene y me gustaría abrir su micrófono y leerme el versículo 2:1. Ahora pues, este mandato es para ustedes, los sacerdotes. Esa es mi hija Chely, qué bien, gracias por la asistencia. Este es mandamiento y lo que está diciendo Dios aquí es llamarle la atención a los sacerdotes. Hay que recordar la función de un sacerdote en Israel, hay que recordar un poco la historia. Más adelante vamos a hablar un poquito de la historia de los levitas, pero está hablando ahí una tribu de las 12 tribus de Israel, de los 12 de
de Israel, Dios escogió una de esas tribus para este ministerio de ministrar al pueblo, de enseñar al pueblo. Eran básicamente la función de los levitas, eran dos funciones solamente: enseñar y ministrar en el culto. Creo que también eso nos dice algo a nosotros. A veces los líderes espirituales, los vemos pastores, están haciendo más que eso. Y hacer más de lo que Dios te pide no es correcto. Tu responsabilidad es prepararte para enseñar. 1. 2, adorarlo. Guiar al pueblo en la adoración. Hoy en día, y eso es producto de la influencia del mundo en la iglesia, se pide que el pastor sea un tipo de administrador, un ejecutivo, ¿no? Y se le pide tareas que no son su responsabilidad. Para eso están los diáconos, para eso están otras figuras de la iglesia que tienen que hacer la tarea, pero la responsabilidad exclusiva del sacerdote, del líder espiritual, es enseñar la palabra y administrar la adoración. Cualquier otra cosa lo saca de su responsabilidad y de su dedicación a estas dos tareas principales. Así que Dios le está llamando la atención a ellos. A ellos, dice, a ellos les quiero hablar. Este es un mandato que tengo para ellos. Versículo 2. Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Aquí el cristiano común pega un brinco y dice, no puede ser, yo leí mal. Dios va a maldecir a su pueblo. En nuestra versión de Dios, nosotros tenemos una versión de Dios. No es ni una versión teológica, es una versión populachera. Es pura teología de la calle. Tenemos una versión de Dios de un viejito, eso no lo decimos en voz alta, ¿no? Pero bien que está en nuestro concepto, un viejito allá sentado, ya cansado por los siglos que tiene de vivir, eh, que nos mira con tanto amor que nosotros hacemos cualquier barrabasada y él dice, no, pobrecito mi hijo, le faltó, qué sé yo, le faltó madurez, pobrecito, vamos a sacarlo de ahí, vamos a pasarla por alto. Esa es la versión que tenemos de Dios que no decimos en voz alta. Pero, ¿por qué lo digo? Porque nos comportamos así. Me comentaba una vez un hermano y me preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué es que realmente no le tememos a Dios? Me decía el mismo, o sea, ¿por qué no le tememos a Dios realmente? Y yo le digo, bueno, ¿qué tú piensas? O sea, bueno, lo que yo pienso es que como no hay una acción directa de Dios cuando yo hago algo que no es correcto, no veo que Dios me castiga, no veo que Dios me quita algo, entonces yo voy acumulando todo eso y dice, no, a Dios a la larga no le importa, o Dios no quiere, o Dios me ama tanto, es la versión que hay por ahí del amor, de que Él no va a hacer nada contra mí. Y Dios está diciendo aquí, mira, yo voy a venir contra ustedes porque si ustedes no se arrepienten realmente, si no cambian realmente, entonces yo les voy a quitar la bendición y les voy a hacer maldición. Es más, lo que ya les di, se lo voy a quitar. Y aquí hay un montón de enseñanza, y una cantidad infinita de enseñanzas sobre lo que es Dios y cómo trabaja Dios. Aparte de esas canciones que hay por ahí que dice que le reclame, vamos a quitarle al diablo lo que nos quitó. Aquí lo que dice que Dios es el que quita. Dios quita la bendición. Dios quita la bendición cuando no andamos en sus caminos.
Y yo sé que inmediatamente va a saltar a su pensamiento las lecciones de interpretación bíblica que dice, bueno, eso es el Antiguo Testamento, eso no es en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo, sus normas son las mismas, sus principios son los mismos y permanece igual para nosotros la advertencia seria de que Dios va a actuar si nosotros no cambiamos de rumbo, si no nos volvemos realmente a Él, si no honramos realmente su nombre, si no le damos la gloria a Él. Hay un montón de cosas aquí, un montón de cosas. Muchos de los líderes de hoy en día, sobre todo los que vemos en televisión y otros que no vemos en televisión, pero igual, se preocupan más de su imagen, de quiénes son ellos y lo que están haciendo, y que los vean y que los aplaudan, que tienen todo un show para cuando ellos entran. Hay humo, hay luces, hay aplausos, todo lo que ellos dicen, hay un coro de gente aplaudiéndolo y gritando y silbando. Y no le están dando en ningún momento la gloria a Dios. Toda la gloria es para ellos. Toda la gloria es para ellos. Dice, hay que tener cuidado con eso. Ustedes son los responsables de mi nombre y ustedes tienen que honrar mi nombre, tienen que darle el lugar que se merece, tienen que tener la delicadeza cuando se refieren a mí, cuando hablan de mí, cuando ministran en mi nombre. Ninguno de nosotros ministra en nuestro propio nombre. Aquí no está en juego mi reputación, ni está en juego lo que soy yo. Aquí lo que está en juego es quién es Dios y qué quiere decir Dios. Otra vez, el punto importante, y por eso le damos honra a Dios cuando nos toca hacer la tarea de la enseñanza, que nos preparamos a conciencia, no a la carrera, no de que, eso yo lo aprendí en la escuela dominical cuando estaba chiquito, nada más fíjame bien el texto y ya, listo, ¿no? O lo aprendí en la institución donde me formé y recuerdo, saco las notas de mi profesor favorito. Esto no es así. Si vamos a ver la gloria a Dios, la honra a Dios, tenemos que hacer todo el proceso que glorifique a Dios, que traiga la frescura de quién es Dios en todo nuestro actuar. Y Dios le advierte al pueblo, ¿saben qué? Yo les voy a quitar lo que ya les di. Yo les voy a quitar la bendición que ya tienen. Porque los levitas tenían una bendición muy grande. Ahora en los otros versículos vamos a mencionar. El versículo 3, ¿qué dice? Malaquías 2:3. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias. Qué interesante es lo que dice ahora. ¿Cuál va a ser la bendición que les voy a quitar? Bueno, les voy a quitar la sementera. ¿Qué es la sementera? Recuerden que los levitas era una tribu que estaba siendo ministrada, era sostenida con el diezmo que Dios había establecido para ellos. Así que lo que primero que hace Dios, le voy a quitar el sustento, le voy a quitar el sustento. Voy a hacer que haya menos producción para que lo que ustedes reciban sea menos. Es más, si es posible, todo va a quitar de la sementera. Y se va poniendo más grueso cada vez más lo que dice el Señor. Y no solo eso, sino que el estiércol de los animales que son sacrificados, se los voy a restregar en la cara. Porque al hacer esto, te quedan inmundos y ya no pueden servir delante de mí. Recuerda que había una regla bien fuerte para los levitas que ministraban en el templo. Tenían que ver con la edad, hasta cierta edad podían ministrar. Tenía que ver con si tenía o no tenía defectos en su cuerpo. Tenía que ver con su pureza, de no tener en su cuerpo granos o cualquier cosa
eh, que no, que no fuera normal. Además, las purificaciones que se hacían para estar limpio, literalmente limpio, no era agüita encima nada más, era pureza. Ellos se purificaban antes de ponerse toda la ropa que por sí también era seleccionada. Parte del sostén que se le daba a los sacerdotes, sobre todo los que ministraban en el templo, era que las entrañas y todo esto de los animales que eran sacrificados se le daba al sacerdote. Obviamente en las entrañas iba el excremento. Y dice Dios, o sea, el excremento no podía presentarse delante del altar porque eso era inmundo. Pero Dios dice, yo lo voy a agarrar el excremento y se lo voy a restar en su cara. Y con eso los quito del camino, porque lo inmundo no puede estar delante de mí. Es Dios el que está hablando. Cuando uno mira la soberbia del liderazgo, cuando uno mira la actitud que tienen estos personajes que vemos en la televisión, cómo hablan de Dios y cómo ofenden el nombre de Dios, cómo tanta gente está ofendiendo el nombre de Dios, poniendo el nombre de Jesús en banderas, con el nombre del presidente Trump, con armas en la mano, hablando con el nombre de Dios. Ese tipo de soberbia ofende a Dios. Y no solamente quienes lo hacen, sino quienes lo aplauden y quienes piensan que es lo correcto. Eso es una blasfemia, es una blasfemia. Y la respuesta de Dios a la blasfemia es precisamente restregarle la suciedad de los animales en la cara. No estamos acostumbrados a oír a Dios hablando así, ¿verdad? Hemos hecho una versión tan caricaturesca de Dios, tan favorable a nosotros, que se nos olvida que Él es fuego consumidor. Se nos olvida que Él es Jehová de los ejércitos, que todos los seres se inclinan ante Él, aún los seres más poderosos que Él mismo creó, se inclinan hacia Él. ¿Cómo no honrar su nombre? Y las consecuencias, y uno lo ve, ¿no? Los medios de comunicación, cómo hablan de estos pastores, estos líderes espirituales, se están divorciando, que los han encontrado que son homosexuales, que los encuentran que están robando. Vaya, toda la lista es porque blasfemaron el nombre de Dios. Y Dios, porque la gente nunca lo va a descubrir, o la gente ve las cosas y se queda callada, pero Dios no. Dice Dios, yo voy a actuar directamente contra ustedes. Yo voy a restregarles el excremento en la cara. Ese era el versículo 3. Y sabréis, y sabréis, ¿sí? y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora Dios le está reclamando a los levitas y le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes están quebrantando un pacto que tiene mucho tiempo con el pacto. Y aparece Leví aquí. Y es necesario regresar al punto de Leví para entender el desarrollo de este personaje. Y de paso los invito a que ustedes también vayan pensando cuál es su origen en los caminos del Señor, porque esto es importante. De todos los hijos de Israel, Leví no es quizás Leví y Simeón no son los más, ¿qué diríamos? De quienes podríamos decir algo bueno, ¿no? No son como Judá, no son como José. Estos dos personajes eran algo especial. ¿Cuándo se hacen famosos ellos?
conocemos de ello. Hay que recordar aquí el pasaje cuando Jacob regresa a la tierra prometida. Cuando él regresa, él va, eh, él tuvo 12 hijos y una hija, Dina. ¿Recuerdan? Cuando van camino de Harán a lo que ahora es Israel, en el camino, Dina se le ocurre que ella quería visitar el mall que había en las tierras paganas. Y estando en esa tierra pagana, ustedes recuerdan la historia, ella es violentada por el príncipe, el hijo del rey. Y este príncipe se enamora de ella y le pide al papá que hable con el suegro, y que aunque él la tomó a la fuerza, pero él quiere arreglar las cosas y quiere casarse con ella y quiere que ella viva con él. Resulta que Dina era hermana de Leví y de Simeón. Y Leví y Simeón se sienten ofendidos por lo que le hicieron a su hermana, y ellos traman y le dicen al papá, le dicen a Jacob que acepte, pero que pida como condición que todos los hombres de esa ciudad se circunciden. Era tanto el amor que le tenía el príncipe y aún el rey a Dina, que decidieron y dieron la orden y todos se circuncidaron. Al 8º día, cuando estaba en su máximo dolor, entonces estos con su familia, con parte ya de su tribu, su familia, van y matan a todos los hombres y se llevan a las mujeres y se llevan a su hermana. Y es una vergüenza para Jacob esta situación, una vergüenza muy grande. Antes de morir, él, cuando reparte las bendiciones, él dice de estos dos que ellos son violentos, y que a la larga esto le va a traer maldición. Otra vez lo vemos aparecer saliendo de Egipto con Moisés. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés va y sube al monte a recibir las tablas de la ley? El pueblo se queda en tierra con Aarón, que era de la tribu de Leví. Moisés también era de la tribu de Leví. Y comienzan a adorar a un becerro. Cuando Moisés baja, recuerdan, es una parte de la narrativa bien bonita ahí, cómo narra el autor del libro de esta parte, que dice que el pueblo estaba gritando y Josué le dice a Moisés que eran gritos de guerra. Moisés dice, no, esos son gritos de guerra, son gritos de borrachos. Y cierto, estaban danzando y estaban adorando ese becerro. Moisés vino, agarró el becerro, lo picó, lo echó en el agua, lo hizo tomar el agua y le impidió que quienes estuvieran por Jehová, Dios de Israel, pasara por espada a todos la familia, quien fuera que hubiese participado de eso. La tribu que hizo la tarea ejecutoria fue la tribu de Leví. Los levitas, con un celo tremendo, con un celo por Dios y por su nombre, la tribu de Leví se reivindica delante de Dios, pasando por y en ese momento Moisés dice, bueno, ustedes ya se han consagrado al Señor, ustedes se han consagrado a Dios con este acto
de ponerse de parte de Dios contra el pueblo que no adora a Dios. Y retoman la promesa que hizo Jacob, que ellos iban a ser repartidos entre las naciones, entre las tribus. La única tribu que no tiene tierra de Israel es precisamente Leví, porque todas las tribus tenían que darle su porción a Leví como parte de su ministerio, que era enseñar al pueblo y llevarlo a la adoración. Esa era la tarea de ellos. Y fue ahí donde se consagraron. Y es lo que dice la Escritura. Y Dios hizo un pacto. Y es bonito lo que dice de este pacto, como los primeros levitas lo cumplieron. El siguiente versículo. Mi pacto con él era de vida y paz, y se las di. Era también de temor, y él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia. Linaje, Aarón, Leví, sacerdocio, pacto, principio. Ese era mi pacto con él. Él me honró. Era de vida y paz. Vida y paz. Y es lo mismo que nos ofrece el Señor a nosotros, como ministros del Evangelio, como líderes espirituales, vida y paz. Y dice Dios, y él, hablando aquí de la tribu, fue fiel y gozaron de esa vida y de esa paz. La disfrutaron, porque eso estaba en el pacto, ese era el compromiso que tenían. Ellos iban a ministrar y yo le iba a ofrecer vida y paz, iba a dar esas sensaciones. Por eso, ahora dice, se suspendió el pacto, pero no lo rompí yo, dice Dios. Yo no rompí el pacto, lo rompieron ustedes, que ya me han menospreciado, que se preguntan, dicen que yo soy su padre y no me honran, dicen que soy su Dios y no me temen, que dicen que se van a volver de sus caminos y siguen haciendo las mismas cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche somos segunda generación de evangélicos? Es decir, que nuestros padres llegaron al evangelio y nosotros hemos seguido los caminos. ¿Cuánto de lo que nuestros padres, ese amor que tenían nuestros padres a los caminos del Señor, que nos inculcaron, nosotros los hemos superado? ¿O hemos perdido la pasión? A veces confundimos la transpiración con la pasión para el Señor. Estamos sudando, ya preocupados y tratando ahí como sea, vamos sacando el asunto poco a poco, hermano, ahí, con la ayuda de Dios. Esa es transpiración. Ya perdimos la pasión de que nos anticipamos, estamos anhelando el momento de la entrega de la enseñanza o de la entrega del ministerio que nos tocó. Estamos apasionados por esas cosas porque amamos a Dios, porque amamos sus caminos y sobre todo queremos que Dios quede bien. El punto no es que quede bien yo, esa es transpiración. El asunto es que quede bien Dios, que quede bien Dios. Que la gente cuando termine mi ministerio, Dios sea glorificado y que la gente pueda decir, Dios me habló, Dios estuvo conmigo y yo desaparezco del entorno y Dios es glorificado. En vida y en paz. Es más, lo que dice que se espera de los sacerdotes llama la atención. ¿Qué dice el siguiente versículo? La verdadera doctrina estaba en su boca y en sus labios no había maldad. Él caminaba conmigo en paz y con rectitud y apartaba a muchos del mal. Wow, qué belleza de versículo. Caminaba conmigo en rectitud.
caminaba conmigo en rectitud. A veces pareciera que Dios lleva un paso más rápido que nosotros y nos vamos quedando atrás. Parece que caminaban conmigo y apartaban a muchos de sus pecados. La verdadera doctrina, la verdad estaba en ellos. Apartaban a muchos. Si tu ministerio, ya sea el que sea, no aporta a apartar a la gente de su camino, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mucho liderazgo hoy en día lo que hace es que promueve a la gente, le promueve a la gente la codicia, le promueve a la gente llamar las cosas malas, le llama buenas. El, el pasar por por alto las deficiencias de conocimiento de los hermanos. Ese es el problema del hermano, que ahí está la Biblia, que la lea, ¿no? Tu responsabilidad, tu tarea es enseñarla. Y enseñarla de tal forma que esa palabra él aprenda a usarla para apartarse de los caminos, de los malos caminos. Dice que muchos, eso me llamó la atención, esta parte del versículo, muchos se apartaban. Me puse a pensar cuánto del ministerio, mi ministerio, califica dentro de este punto, Hoy en día, cuando uno ve las predicaciones, es puro show, puro entretenimiento, pura motivación, ¿no? Que levanta la mano, levanta el pie, pega un silbido, da 2 vueltas, repite tal cosa, ponte la mano en la cabeza, échate aceite. Eso no aparta a la gente de su mal camino. Estos días he escuchado un audio de una persona famosa aquí en Panamá, famosa por, no quiero entrar en detalle quién es, porque todos conocen quién es, pero la agarraron haciendo algo que un cristiano no hace, y supuestamente ella es cristiana. Y le preguntaron, ¿pero por qué tú estás haciendo eso? Supuestamente tú eres una sierva, entre comillas. Ella lo que dijo fue, no, pero lo que pasa es que yo estoy todavía en el taller. Yo todavía estoy en reparación, ¿no? Yo soy perfecta todavía. O sea que ella no se ha apartado. Lo que está diciendo, yo no me he apartado todavía de mis malos caminos. ¿Y cuántos de nosotros realmente estamos así, sin apartarnos realmente? Y si yo mismo no me he apartado de mis malos caminos, ¿cómo se van a apartar otros por mi ministerio de los malos caminos? Y el otro versículo dice: porque los labios del sacerdote guardan la ciencia y de su boca se busca la instrucción, porque es el mensajero del Señor de los ejércitos. Wow. Una vez más, por favor. Escúchenlo bien, hermano. Escuchen, no lo lean ahora, escuchen. Léelo de nuevo, por favor. Porque los labios del sacerdote guardan la ciencia y de su boca se busca la instrucción, porque es el mensajero del Señor de los ejércitos. ¿Qué problema más grande tenemos? Cuando nosotros como líderes nos salimos de esto y comenzamos a hablar de nuestras opiniones. Estos últimos meses, noviembre, diciembre y parte de enero, me la pasé sufriendo cada vez que intentaba buscar qué estaban hablando unos líderes. Y estaban hablando, y todavía siguen hablando, pero ya no con tanta intensidad. De sus labios no salía la palabra de Dios.
salían sus frustraciones personales, su teología torcida, salían sus temores, salían su falta de paz, su falta de paz. Qué vergüenza que en este tiempo, cuando más necesita la gente escuchar del labio de los líderes espirituales la palabra de Dios, el que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, que Dios es soberano, que Dios no nos ha dado la espalda, que Dios está desarrollando su plan. Escucha unas sandeces, unas estupideces. De veras que puedo entender a Dios cuando dice que quiere restregarle el estiércol en la cara, hablando que si este es el anticristo, que este es Cristo, que este hombre nos va a salvar la nación, que Dios respalda esto, que Dios no respalda aquello, y si es necesario morir por esta causa, morimos. Si Dios se incomodó con los sacerdotes de aquella época, en estos últimos meses, el cielo ha estado muy inquieto, porque la palabra de alivio, la palabra de ánimo, la palabra de poder, la palabra de tranquilidad no están en los labios de los sacerdotes de hoy en día. No está en los labios de ellos. Entonces ustedes son mensajeros del Dios de los ejércitos. Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, el que delante de él todos tiemblan. Tú eres mensajero. Ese es tu poder de tu palabra. Tú hablas a nombre del Dios Todopoderoso, que no tiene confabulación, ni tiene partido político, ni tiene color de bandera, ni tiene representación humana aparte de su iglesia. No es verdad que un partido político representa a Dios. No es verdad que una ideología política representa a Dios. Entonces tengamos cuidado en cómo hablamos, porque la gente, lastimosamente, el peso de lo que nosotros decimos es mayor porque están esperando de nosotros como mensajeros del Dios de Sabaoth, palabra de Él, no palabras humanas. Y se siguen revolcando con una teología totalmente pagana. Están al mismo nivel que los musulmanes con su califato que querían imponer en el Medio Oriente y en Europa. Igualito. También, si hay que tomar armas, toman armas. Si hay que matar, escuchaba unos, entre comillas, hermanos, estaban haciendo un documental sobre ellos, armados, disparando, y le pregunta al periodista, ¿y ustedes por qué se están preparando con armas? Porque hay que matar al enemigo. Hay que matar al enemigo. No sé de dónde está el principio bíblico ahí. Eran cristianos, ¿verdad? Cristianos evangélicos blancos en Estados Unidos. Y el periodista le pregunta, oye, ¿quiénes son los enemigos? Los ateos y los musulmanes. Al principio me molestó mucho, pero fue una risa. ¿De dónde sacarán ese versículo? Que Dios nos manda a prepararnos para matar a quienes son ateos y a los que son musulmanes. Pero esa clase de estupideces están hablando.
los mensajeros de Jehová de los ejércitos. Dios no va a pasar por alto esto. Dios no va a pasar por alto esto. Es lo que le está diciendo a los sacerdotes de aquella época. En el otro versículo. Han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos con su doctrina, han pervertido la alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Han hecho daño a muchos. A muchos. Y usted sabe de qué hablo. Solamente tiene que ver las redes sociales de los hermanos. De los mismos hermanos de la UMER. Es increíble el daño que hacen. Algunos ofrendando para las campañas políticas de este señor allá, cuyo nombre no quiero ni mencionar ya, y pidiendo oraciones para este señor. Eso hace daño al pueblo de Dios porque nos desconcentra en lo que es nuestra concentración como pueblo de Dios. Hemos hecho daño con ese tipo de pensamientos. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene sus propias batallas. El pueblo de Dios está preparado. Dios alista nuestro brazo para la batalla. Es una batalla espiritual, es una batalla de oración, es una batalla que se da en nuestro propio campo religioso. Y hemos perdido el rumbo, es lo que está diciendo Malaquías, que ustedes perdieron el rumbo. ¿Qué tan actual es la palabra de Dios? ¿Qué actual? Es como si estuviéramos leyendo las revistas y el periódico de hoy, lo que Dios está reclamando. El problema serio del liderazgo, Dios va a ejecutar. Dios va a ejecutar su juicio para que tenga una tarea tan seria y tan necesaria. Una inquietud que tenemos, que hemos conversado con el liderazgo, es que necesitamos en una u otra forma, por fuerza de la necesidad, también meternos en las redes y dar opciones, porque la cantidad de gente que se dice que es cristiana, que está usando el nombre de Cristo mal, y ya no es asunto de otras corrientes, dentro de nuestras propias corrientes conservadoras, peor aún, dentro de las filas de los que fundaron la obra aquí en Panamá. Entonces hay que hacer algo, tenemos que dar una respuesta, y no una respuesta tímida. Aquí lo que está en juego es que somos mensajeros de Jehová de los ejércitos. Y el último versículo vamos a leer. El 10, Y el 10, ¿verdad? falta el 9. Ah, perdón, lee el 9 y 10. Por eso yo los he hecho despreciables y viles para todo el pueblo, porque ustedes no siguen mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué nos traicionamos unos a otros, profanando así la alianza de nuestros padres? Wow. Tuercen la ley. Ay, cuánta herejía hay. Estas 2 últimas noches he estado, no sé cómo se llama eso, en mi época de niño, había una práctica que tenían los del barrio. Yo nunca me atreví, quise participar, pero medio gallinón que era. No, nunca fui, lo que llaman bichería, ¿no? La bichería era, o sea, en las noches salir y ir a robarle al vecino las naranjas, o las pipas, o la fruta, y algunos otros hasta aves,
ya fuera gallina, lo que fuera, esa era bichería, ¿no? Y después venían y repartían con los que se quedaban cuidando. Nunca me atreví, pero escuchaba las historias. Y en estas noches me puedo hacer bichería en YouTube, a ver qué era lo que la gente estaba hablando, los cristianos. Y, wow, yo me puse, y mis hermanos seguro que escuchan a estos personajes porque son de renombre, tienen nombre, son conocidos, son famosos. Quizás hasta de pronto nosotros mismos lo hemos recomendado. Pero torciendo las escrituras de una forma tan grotesca, tan grotesca. El problema es que cuando tú, como líder espiritual, tuerces la palabra de Dios, te estás llevando un montón de gente al fracaso y al pecado. Y eso se te suma a ti. Nuestra tarea es estudiar la palabra de Dios. No dar enjuagues bucales de la palabra de Dios, sino profundizar en la palabra de Dios. No te quedes con que, eso me lo enseñaron hace tantos años. Yo sé, hace años yo estudié. No, tiene que ser fresco. Tú estás hablando por Dios. Él te puso esa tarea. Y nuestra responsabilidad es seria. El pueblo de Dios está hambriento. Hace años nos decía el doctor Núñez del analfabetismo del púlpito. Y en estos días lo he comprobado más que nunca. Tenemos que ser serios, hermano. Hay que glorificar a Dios cuando nos preparamos. Este no es asunto de una probadita, no. Estamos hablando en nombre de Jehová de los ejércitos. Él es celoso. Y lo que le advierte a los sacerdotes de aquella época, igual para nosotros. ¿Estamos realmente nosotros comprometidos con el Señor? ¿No estamos desviando a la gente de los caminos? Les estamos indicando correctamente el camino? ¿Estamos reafirmando el pacto de Dios con nosotros en el sentido del pacto de salvación? Estoy hablando aquí del hecho de que somos salvos y que todos estamos en un proceso de crecimiento. Todos estamos en un proceso. Nadie puede decir que ya llegó. Todos estamos en un proceso. Y el aporte que tú das como líder espiritual en la enseñanza y en conducir a tu pueblo a la adoración es grande, porque es delante de Dios. Y lo que Dios advierte es serio. Si te falta en tu vida temor a Dios, este es un buen momento para que lo adquieras. Dios habla de verdad, habla fuerte, y lo que Él dice, lo hará. Y también lo estamos viendo a través de los medios, también vemos cómo estos bocones, cómo estos herejes, cómo estos irrespetuosos van cayendo delante del pueblo. ¿Lo saben por qué están cayendo ahora? Porque hace tiempo que cayeron delante de Dios. Lo que pasa es que nos damos cuenta tarde, pero cuando la persona cae delante de nuestros ojos, tiene años de haber caído delante de Dios. Entonces esto es serio, esto es muy serio. El ministerio que Dios te dio es serio. No es un modo de vida, no es voy a hacer esto mientras me salga algo mejor. Es un compromiso serio con Él. Soy mensajero de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, tengo que cuidar lo que digo de Él, que sea correcto, y que lo que le digo a la gente de Él sea correcto. Volvámonos a Dios. Señor, gracias por Malaquías. Nos hace pensar mucho.
Pero más que nos lleve a pensar, nos lleve a pedirte perdón, porque nos descuidamos, porque nos entretenemos en otras cosas que no tienen que ver con presentar puro y firme tu mensaje. Perdónanos porque a veces queremos suavizar el mensaje porque pensamos que la gente no nos va a entender o que nos consideramos mejor que tú para decirle las cosas a la gente. Perdónanos por esa necedad. Como líderes de la Unión Misión Evangélica de Panamá, te pedimos perdón y que tú hayas guardado en todo este tiempo al pueblo que ministramos. En el nombre de Jesús. Amén.